Saludos humanos del colectivo Despierto de la Tierra. Soy Ptala de Lira en la Osa Mayor. Les hemos hablado acerca de la gran variedad emocional de gamas emocionales que existen en los seres humanos. Esta gama emocional no está disponible con tanta variedad en otros colectivos extraterrestres en este universo y en otros. Es por eso que, entre otras razones, el colectivo humano suscita el interés de otros que participan como observadores y en casos abusivos con experimentos. Las emociones del ser humano no es algo anodino, es algo que existe, como algunos lo han llamado, como un GPS, que es el medio que les ayuda a ustedes para detectar en dónde están vibrando. Es solo que a ustedes no se les ha enseñado a estar conscientes de sus emociones y las sienten cuando ellas son fuertes y se inclinan hacia un lado de la balanza o el otro. Las emociones más fuertes, negativas, son las que tienden a quedarse como fractales más permanentes en su energía, puesto que la energía de la Tierra es mayormente densa y con polaridad negativa. En el momento en que la energía de la Tierra se equilibre a un punto neutro o a un punto positivo, a usted le será más fácil estar vibrando constantemente en una energía positiva que en una negativa. Es como cuando ustedes tienen imanes o una fuerza que atrae. Es por eso que les resulta más difícil acordarse de cuestiones positivas que de negativas. Hoy queremos hablarles sobre un sentimiento que todos los humanos han experimentado en mayor o menor grado y se llama la venganza. La venganza tiene muchos matices. Algunos de ellos pueden tomar actos, pueden llevar al acto al ser humano y llevarlo a perpetrar algo peor de lo que él fue o ella sintió ser víctima. La venganza sucede como un mecanismo de defensa cuando ustedes consideran que han recibido una injusticia. Esta injusticia puede ser algo tan sencillo como una persona que no los voltea a ver o no los saludó. Y ustedes tienen esa energía presente y su respuesta de venganza es hacer la cara o no saludar a la otra persona. Ese es un aspecto pequeño de la venganza. Sin embargo, la venganza existe porque ustedes sienten esa carga negativa y sienten la necesidad de devolverla hacia su agresor o agresora. Sin embargo, en esta nueva energía nosotros queremos ayudarlos a que ustedes procesen sus energías negativas y no las devuelvan, puesto que existe el efecto espejo y todo lo que ustedes envían se les regresa de alguna manera. Algunos lo llaman karma. El karma es cierto que está presente en muchos seres humanos. Sin embargo, los seres humanos con conciencia actualmente pueden decidir simple y sencillamente que ya no quieren tener que cargar el karma de otras vidas ni de sus familias, puesto que al estar conscientes de su existencia en estos momentos, el simple hecho de decidir que no necesitan cargar con su karma y que lo liberan, que están en paz y que integran todas las lecciones y todos los momentos, felices o no, que los han llevado hasta ahora, eso será suficiente para que ustedes corten esos hilos. Pero si ustedes no están conscientes de ese karma, seguirán jalándolo de alguna u otra manera inconsciente. La venganza crea karma. La venganza les obliga a ustedes a devolver esa energía negativa porque no sienten que son capaces de procesarla y sin embargo, cuando ustedes respiran, toman conciencia de esa emoción cualquiera que sea, especialmente negativa, ustedes sienten que esa energía negativa es más fuerte que ustedes y tienen que sacarla, tienen que liberarla, como si algo malo les sucediera si la guardan. Es cierto, si ustedes guardan las emociones negativas, cualquiera que sean, sin procesarlas, eso va a provocar que a la larga se queden atrapadas como cargas energéticas en puntos diferentes de su cuerpo y esto funcione
creándoles enfermedades físicas. Las enfermedades físicas tienen como raíz emociones y eventos que ustedes no han procesado. Puede ser uno o puede ser la acumulación de diferentes eventos que fueron provocando en ustedes la misma energía negativa. Cuando ustedes toman una medicina alópata, esa medicina homeopática está destinada a curar los síntomas, pero con frecuencia ustedes siguen enfermándose de las mismas cosas porque no han atacado el problema de raíz. Cuando ustedes se enfermen, pregúntense, ¿qué evento emocional está atrapado en mi cuerpo y me está causando este malestar físico? Quizás tengan que preguntarse muchas veces. Aprendan a escucharse y pregúntense, ¿cuál es la manera más apropiada para mí para sanarme, para liberar esta carga emocional y liberarme de este mal físico? Esto les ayudará a limpiarse emocionalmente. Sin embargo, nosotros les invitamos a que sigan consultando a sus médicos, que sigan tomando sus medicinas homeopáticas o alopáticas, puesto que la conciencia del ser humano actualmente no les permite curarse simplemente y totalmente con conciencia. Sería arriesgado decirles por parte de nosotros que trabajen simplemente con su conciencia, porque los humanos tienen muchas capas, muchos bloqueos que necesitan liberar y aún no tienen la conciencia para hacerlo. Claro, existe la remisión espontánea, pero en la remisión espontánea existe también, se da cuando el ser humano libera todas sus resistencias y ya no tiene nada más que perder. Esa es una manera en la que el cuerpo se resetea y se sana. Ustedes no necesitan llegar a un punto similar para poder resetear sus cuerpos. Con el tiempo y dentro de algunas vidas futuras, ustedes serán capaces de hacerlo, llegar a sufrir físicamente tanto que tengan que provocarse la remisión espontánea después de un dolor físico inmenso. Eso no será necesario. Por eso les decimos, sánense con su conciencia, pero honren al mismo tiempo esa parte lineal que aún les exige tomar medicinas. Una no está peleada con la otra, siempre y cuando contribuya a su sistema de creencias. Honren su sistema de creencias, pero estén dispuestos a cambiar si su intuición les dice que lo hagan. Nadie mejor que ustedes sabrá qué es lo apropiado en un momento dado, siempre y cuando aprendan a escucharse. Es por eso que con la venganza nosotros no les pedimos que la regresen a alguien. Les pedimos que reconozcan este sentimiento negativo en ustedes, respiren y se digan que cualquier cosa que hayan sentido, que les haya provocado, cualquier razón que les haya provocado sentir este sentimiento de venganza, no se lo van a tomar personalmente. No necesitan cargar este sentimiento. Agradecen al sentimiento por estar ahí, por mostrarles que su sistema de guía emocional funciona, pero que lo liberan con paz y con amor y que deciden no cargar esta polaridad negativa en su energía. Cuando ustedes reconocen una emoción negativa, cualquiera que sea, le agradecen y la sueltan, lo están procesando y están volviéndose maestras y maestros de su propio campo energético y de su GPS emocional. Es importante que naveguen por la vida detectando sus emociones, honrando sus emociones, agradeciendo sus emociones. Ellas son las que les permiten, como pinturas y pincelazos, agregar una pintura más oscura o más clara a su propia vida. El ser humano es fascinante.
nosotros los observamos con beneplácito y con admiración, porque ustedes no están conscientes de quiénes son y van por la vida dando tumbos y se creen poca cosa y se sienten con frecuencia sumergidos por situaciones que parecen insuperables. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que ninguna de las situaciones tienen esa importancia que ustedes le dan. Sin embargo, cada situación que ustedes enfrentan lleva en sí el grano y la semilla para que ustedes florezcan aún más. Cuando ustedes den su paso a la transición hacia lo no físico y vean su vida en retrospectiva, esta existencia humana en retrospectiva, no podrán sino sentir un amor tan inconmensurable por ustedes mismas y ustedes mismos. Se darán cuenta de que todos los desafíos que ustedes enfrentaron les dejaron algo, que nada de lo que han vivido es un fracaso, que todas las ideas mentales que tienen, los bloqueos mentales que tienen, en los que ustedes se juzgan con dureza, se consideran fracasadas y fracasados, todas las veces que han desfallecido, que han creído que ya no pueden, que el mundo está contra ustedes, que la vida está contra ustedes. Sin embargo, están ahí, porque incluso aquellas y aquellos de ustedes que han decidido suicidarse, ellos y ellas decidieron regresar a la fuente, porque era lo apropiado en sus vidas. Nosotros creemos que ustedes son muy duros al juzgar a una persona que decide regresar a la fuente por su propia mano, ya que cuando ustedes hacen su transición es como una especie de suicidio inconsciente. Cuando ustedes hacen su transición es cuando deciden en algún punto de su conciencia liberar las resistencias, porque cuando ustedes están en este cuerpo físico tienen resistencias que son apropiadas para ustedes, resistencias al sentir sus cuerpos físicos, al respirar, sus emociones. Una resistencia que están enfrentando muchas y muchos de ustedes en estos momentos es que el tiempo pasa cada vez más rápido y ustedes tienen la impresión de moverse cada vez más lentos, como si el tiempo no les alcanzara para hacer lo que ustedes quieren hacer. Esto es normal, puesto que sus cuerpos están pasando por una transición para volverse más sutiles, sus cuerpos etéricos, pero sus cuerpos físicos son densos. Los cuerpos físicos de los bebés que están naciendo y que van a continuar naciendo tienen un componente diferente que el de ustedes, porque están naciendo en una energía más limpia que las de ustedes. Entre más tiempo tengan en este planeta, su ADN, sus cuerpos etéricos, están cargando más fractales cuánticos de energía negativa pasada. Es por eso que entre más edad tengan ustedes y más conscientes estén actualmente, más orgullosos deben de sentirse de sí mismas y sí mismos. Porque a ustedes son a los que les está costando más trabajo despertar y mantener esa luz, porque su mismo cuerpo está imbuido de esa energía, como si ustedes estuvieran dentro de una gelatina densa e intentaran moverse. Y sin embargo, ustedes siguen moviéndose a pesar de la densidad. Las nuevas generaciones tienen una densidad más sutil, todavía no totalmente disipada, pero sí más sutil. Ustedes, a medida que vayan hacia atrás, será más y más densa,
por lo cual deben de sentirse cada vez más orgullosas y orgullosos. Porque decidieron estar aquí a pesar del contraste, a pesar de todo lo que han vivido en sus vidas, todos los desafíos personales, nacionales y mundiales, y más lo que les falta. Levanten su cabeza con orgullo por ser ustedes. Nosotros les invitamos a que volteen a verse al espejo y admiren cada una de esas arrugas que están en su rostro. Y admiren esos ojos que han visto tanto. Y observen sus manos. Y agradezcan todo el bien que han causado, desde una caricia hasta mostrar el amor físico a través de una caricia, de un beso, de confeccionar un objeto o alimento para otros. Agradezcan a sus pies, sus piernas que los sostienen. Agradezcan ese vehículo maravilloso que les ayuda a estar aquí. Amen cada uno de sus órganos internos y externos. Procesen todo lo que han vivido hasta este punto. Hagan las paces con su pasado y ábranse hacia la maravilla de lo desconocido. Hay algunos que dicen que lo mejor está por llegar. A nosotros no nos gusta esta alegoría, puesto que implica que el pasado no fue bueno. Nosotros simplemente queremos decirles que su futuro es grandioso. Nosotros sabemos quiénes están escuchando este mensaje y nosotros podemos tener una visión sobre los campos que pueden recorrer y podemos decirles con certeza que cualquier decisión que tomen está guiada por su intuición, las llevará y los llevará hacia un puerto seguro. Y ustedes al final se sentirán igual de orgullosas y de orgullosos que nosotros al verles. Fin del comunicado.